¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más. El día de hoy hablaremos de un tema que es por demás importante y que nos va a poder eh, encaminar justamente hacia ese ámbito de la formación docente. Son aproximadamente las 2:45 de la mañana, pero es un espacio en el que regularmente se puede generar una plática más precisa, más atenta. Entonces, vamos a iniciar con cuáles son esos escenarios en donde se desarrolla prácticamente la actividad docente. Si bien hablamos de cualquier sistema educativo desde su particular perspectiva del aula, del colegio, la universidad, también hoy podemos hablar del aula invertida, que son entidades complejas y dinámicas, pero también son entidades dialécticas que nos permiten, obviamente, transferir y mantener los valores de una cultura y de una sociedad a través de un currículo o de un contenido predispuesto para ello. Si bien, como dijimos, los propósitos de la formación docente son transmitir y mantener valores, también es cierto que otro de los propósitos fundamentales es promover los cambios socioculturales de su entorno, el entorno en donde se encuentra el docente formador. Pero además de ello, otro de los propósitos es contribuir con la formación personal y profesional de la población que ya se encuentra educada. Entendamos entonces que es como generar una dinamización de saberes para poner al día justamente a esas personas que se han integrado al ámbito de la profesionalización. Los problemas de la educación no solo son los problemas institucionales o, o los problemas de aula, sino también le interesan los contextos sociales y culturales desde su perspectiva de interés o problemática. En este sentido, se direccionan dos aspectos para el desarrollo de la formación. Y es, uno, el cómo influenciar o qué influencias pueden generarse a partir de una formación docente en el ámbito generalizado de la población, o bien qué fenómenos o influencias pueden ser benéficas para un entorno educativo que obviamente influencia que viene desde fuera como un ámbito institucional. Es decir, poner al día a los docentes de lo que sucede fuera de la institución. Por el otro lado, es evidente el hecho de la intervención. Es decir, que el docente pueda integrarse justamente en ese fenómeno de cambio mediante la transmisión y la generación de valores en el ámbito ya profesionalizado. Cuando hablamos del ámbito profesionalizado, hablamos de personas que ya tienen una carrera o incluso un currículum educativo. El deber, sin duda, el deber ser de su actuación profesional siempre se pondrá en un primer lugar. Cuando generamos cursos de formación docente, el mediador o el formador debe reflexionar primero que nada sobre su práctica pedagógica y debe de reflexionar al mismo tiempo sobre cómo hacer que los demás reflexionen para mejorar y fortalecer su práctica pedagógica. Enfrentarse a situaciones particulares del aula como fenómeno de reconocimiento, pero también como fenómeno formativo que mejore, decíamos, dicha práctica. En este espacio en donde convergen símbolos de comunicación, donde convergen símbolos de, de socialización, de convivencia, es justamente donde será el espacio referente para generar justamente todo un currículo formativo en el ámbito docente. También es importante entender que los significados en el entorno, en el currículo oficial o en el currículo oculto, han de ser retomados con la finalidad de poder ser entendidos desde su más básica concepción hasta su más compleja acepción. Es importante, por ello, que
la formación docente implique la condición de generar investigadores de un ambiente real, es decir, que investiguen y conozcan primero que nada su ambiente real. Existe, sin embargo, también una concepción del deber ser en cuanto a la actuación del profesional que se encarga de ser formador docente y que existe como una concepción heredada en donde regularmente pensamos que el formador docente únicamente nos dirige en ciertas estrategias para generar el aprendizaje, cuando en realidad muchas veces las áreas de formación docente pretenden brincar esa frontera de solo ser estrategas y más allá generar una verdadera reflexión que suponga la investigación de sus necesidades como un profesional de educación, en el caso de los docentes, y que obviamente permee con su práctica en el ámbito de la educación con los alumnos. La formación docente está asociada a la emergencia de nuevas maneras de concebir el conocimiento y el progreso de la ciencia. Debemos entender que si bien en esta época se ha generado un boom tecnológico, una concepción globalizadora del conocimiento y obviamente una concepción del autoaprendizaje, es importante que desde el ámbito de la formación docente se pueda entender que lo importante no es el conocer los medios, sino concebir la utilización de los medios como un recurso para el autoaprendizaje. Se intenta desde el área de formación docente, desde cualquier área de formación docente, se intenta estudiar la misma formación docente, pero sin verdades absolutas. Es decir, se fija uno metas a partir de un diagnóstico de necesidades que particularmente enfrenta la institución, la población, o bien simplemente pequeños partícipes de un ámbito en donde se haya inmerso justamente la educación. Porque cuando hablamos de formación docente, lo que buscamos es dar, obviamente, concepciones nuevas, funcionales, para reactivar justamente ese potencial que existe a nivel de alumnado, a nivel de profesores, a nivel incluso de padres de familia, o bien el sector administrativo institucional. Por lo tanto, el deber de actuación profesional debe regirse en un alto sentido ético, pero sobre todo con una visión holística del contexto original en donde se desarrolla eh, el área de formación docente o los cursos de formación docente. Hay varios aspectos, como por ejemplo, una vez que hacemos un diagnóstico para ubicar un currículo de formación docente, surgen categorías importantes, como por ejemplo la práctica docente. Es decir, un curso de formación docente, un área de formación docente, un currículo de formación docente, debe estar dirigido a esa actividad diaria que desarrollamos en las aulas, en los laboratorios o en otros espacios, orientada por un currículo que tiene como propósito la formación de nuestros alumnos, pero siempre buscando justamente el análisis de los docentes, del el desempeño que ellos pudieran tener, pero también del currículo de los alumnos y, por supuesto, del proceso mismo de formación. Otra cuestión que debemos de tener en cuenta es el saber pedagógico. El saber pedagógico se refiere a los conocimientos que son construidos de manera formal o informal por los docentes. Es decir, tener como visión cuáles son los valores, las ideologías, las actitudes o las prácticas que se desarrollan dentro de una institución o dentro de esa misma población en donde está inmersa la institución educativa. La idea es que existan o se forjen de alguna manera valores también, ideologías, actitudes y prácticas, pero como producto de la creación docente, eh, aplicado en un contexto pues histórico
y sobre todo cultural. Cabe mencionar que hay tres elementos básicos bajo los cuales regularmente en este tenor del saber pedagógico se manifiesta el transmitir la información. El primer elemento es el análisis de la situación cognitiva, es decir, cuáles son, cuáles son los factores de carácter cognitivo que nos permitirán integrar un nuevo conocimiento. Y en relación a esto se refiere a cuántas personas tienen estudios escolarizados, cuántas personas a las que se ha de dirigir el curso tienen además a lo mejor formación de carácter informal, es decir, por cuestiones laborales, religiosas o artísticas, o bien también la condición afectiva, es decir, cómo es que ellos codifican esta cuestión de los sentimientos, de los afectos, de los valores y cómo son capaces de representarlos en su práctica cotidiana, pero más aún en situación procesual, porque denota, obviamente, los flujos de interacción a nivel educativo. Es decir, denota esa posibilidad de interacción con alumnos de diferentes niveles. Es decir, hay maestros que quizás estén dando en niveles educativos variados o que conozcan modalidades o dinámicas distintas de aprendizaje, que tengan ámbitos de intervención variada, es decir, que a lo mejor participan en diferentes ámbitos especializados, derecho, pedagogía, o bien simplemente que tengan una preparación permanente en distintas áreas. La construcción y reconstrucción del conocimiento y la permanencia dentro del área de formación docente o dentro de un curso de formación docente va a depender de estos tres niveles. El nivel cognitivo, primero, cómo está relacionado ese grupo, cómo está generado ese grupo, cómo se ha construido ese grupo cognitivamente. Dos, a nivel afectivo, cómo es que ellos interactúan y manejan sus emociones, sus afectos y sus valores. Y finalmente, decíamos, a nivel procesual, que se refiere en qué ámbitos tienen ellos una práctica cotidiana. Imaginen que vamos a iniciar con un curso de formación, pero el curso de formación está limitado, reducido. Quizás no responda a las necesidades que requiere cada docente. Muchas veces hacemos cursos de formación docente únicamente dirigidos hacia las necesidades del sistema educativo o lo que pide la particular modalidad educativa, muchas veces sin atender justamente las necesidades reales de la institución o de un contexto educativo llamado, por pequeño que sea, aula o grupo, y entonces es cuando regularmente las áreas de formación dejan de tener ese éxito o esa audiencia que pudiéramos haber tenido. La pedagogía se fundamenta en la formación y este proceso debe tener como orientación también siempre al hombre. Cabe mencionar que si bien son importantes las necesidades del sistema, los contenidos educativos, en alguna parte el saber pedagógico tiene que estar orientado justamente a esta área de las dimensiones del ser humano. Es decir, si ellos no reconocen una identidad múltiple, con posibilidades y necesidades diversas en cada una de sus dimensiones, difícilmente podrá ser de su interés alguno de los contenidos proyectados a través de un área de formación. Muchas veces pensamos que lo correcto es que todo mundo se forme en lo que el sistema quiere, y muchas y pocas veces se atienden las necesidades reales de la institución, o bien esa vinculación entre las necesidades y lo que el sistema quiere. Es entonces que necesitamos tener justamente una concepción antropológica o una cosmovisión para poder decir que formar es un proyecto ambicioso en el que estamos obviamente creando un proyecto de qué sociedad queremos formar, porque las áreas de formación docente no impactan únicamente en la profesionalización de docentes o de profesionales con distintas especializaciones,
sino impacta directamente en la población del alumnado, desarrollando obviamente actitudes, valores y toda una cultura educativa que va a permear a lo largo de generaciones. Definir qué criterio teórico-metodológico es otra de las situaciones importantísimas. Es decir, no puedes crear un área de formación docente si no tienes personal capacitado que a lo mejor no tenga dominio tecnológico, que no tenga dominio sobre su propia área, que es la pedagogía o que es la educación, puesto en el momento en el que integres un proyecto de esta naturaleza, habrá deficiencias y esas deficiencias no erradicarán el problema del aprendizaje. Hay personal muy especializado en un área concreta, pero el ámbito de la pedagogía sí es un área que particularmente debe estar vinculada con las demás áreas como propósito universal o unificador de esa condición del proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra de las cuestiones es procurar la correspondencia entre lo que se predica y el testimonio. Es decir, tener gente preparada, pero sobre todo con la convicción de que lo que está haciendo va a ser favorable. Aquellas personas que montan un área de formación docente y que no tienen la convicción misma de que pueda funcionar, regularmente tampoco saben direccionar un área de formación docente. Reflexionar sobre una perspectiva ontológica es otra de las finalidades de la formación docente. Y cuando hablo del reflexionar desde esa perspectiva ontológica, justamente ese brinco interno que te das o que te echas eh, dentro de sí para conocer tu práctica docente. Y es así como surgen preguntas como cómo nos vemos como docentes, cómo nos perciben los demás como docentes, quién soy yo, soy realmente un docente ideal, cuáles son los valores y las convicciones que orientan a lo mejor mi actuación docente. ¿Acaso vivo desde el personaje que aparento ser o desde la persona que soy? ¿Qué es lo que orienta mi vida? ¿Qué quiero? ¿Tener más o ser más? Estas partes o estos cuestionamientos son sumamente importantes porque permiten, desde una reflexión ontológica, decíamos, hacer que el docente pueda reflexionar sobre su propia vida, sobre su propia persona y cómo es que su ámbito de práctica docente impacta directamente en su estado anímico, en su vida personal e incluso en su bolsillo, tomando decisiones que a lo mejor pudieran mejorar su práctica docente y mejorar su calidad de vida. Otro de los factores también importantísimos dentro de esta misma perspectiva ontológica es el preguntarse sobre, ya te preguntaste sobre ti, ahora vas a preguntarte sobre los alumnos. Es decir, el poder hacer reflexionar al docente sobre cómo es que es el trato con los alumnos. Los tratan con respeto, consideran sus opiniones, leen con interés sus trabajos, promueven la solidaridad, la justicia, o también quizás intentan aprenderse sus nombres siquiera, o valorarlos como personas, tienen presente los aportes que regularmente ellos hacen a un grupo o a un colectivo. Es importante también, de la misma forma que reflexionamos sobre nuestra práctica docente, reflexionar sobre la expectativa que el mismo alumno tiene de cada docente. ¿Para qué? Pues con la finalidad de fortalecerla. Tenemos siempre que ir adelante. Y esto significa otro aspecto, es decir, estar a la vanguardia de las posibilidades de carácter educativo. Y esto nos lanza una pregunta. ¿Tenemos precedente de los aportes que existen actualmente en neurociencia? ¿Trabajamos con los sistemas de representación visual, auditivo y kinestésico? ¿Consideramos los procesos cognitivos básicos y superiores del alumno? ¿Valoramos las iniciativas que se generan justamente a través de el trabajo
los proyectos que usualmente se integran. Todas estas concepciones nos hacen reflexionar sobre la posición ontológica del docente, pero también la posición del alumno hacia el docente. Un curso de formación docente lo que busca es esa reflexión. La reflexión que viene desde el docente para el alumno y, en cierta medida, ponerse en el lugar del alumno para poder reflexionar y vernos desde el alumno hacia nosotros, ver esa práctica docente. Ese análisis resulta ser un ejercicio sumamente productivo. Pero además, hay otro elemento que en los cursos de formación docente se deben de desarrollar. Y este es el reflexionar desde una perspectiva epistemológica o teórica. ¿Y a qué se refiere el hacer un análisis epistemológico o teórico? Bueno, se refiere a que se analice lo que orienta y lo que sustenta la educación desde su propia finalidad. Es decir, es la respuesta del para qué educar. La cosmovisión que se acepta como representativa del colectivo es que se entrega mediante, o el acto de enseñar, se entrega mediante la acción pedagógica constante. Sin embargo, hoy estamos viviendo una realidad, y una realidad que está sobrepasando justamente las concepciones que se tenían anteriormente del proceso educativo. Si hacemos o damos o echamos una mirada a la historia de la educación, hoy veremos que, eh, pues, en cada época ha habido valores predominantes y que hoy necesitamos redireccionar la educación. Recordemos, por ejemplo, que los griegos educaron para el logos, los romanos para el orden, la Edad Media para la santidad, el Renacimiento, pues, para la individualidad, la Edad Moderna para la productividad. Pero ahora, en el posmodernismo, se está educando para la banalidad, para la tecnodemocracia del entretenimiento. Y en la actualidad, estamos hablando de esta sociedad moderna que está determinando un valor fundamental y que le está asignando justamente a la educación ese valor de la competitividad. Y cuando hablamos de la competitividad, hablamos de la competitividad del mercado, no de la competencia como tal. Estamos hablando de un atrevimiento de la educación a convertirse de momento en una salida del sector eh, económico, es decir, como el último punto para poder echar a andar la economía. Ya no es el hombre el centro de la actividad educativa, sino lo que importa hoy es el mercado, la posibilidad de mercantilizar esta cuestión de carácter educativo. En ese proceso tenemos dos posibilidades. Una, o fracasar en ese proceso educativo porque a lo mejor lo único que se hace es prepararlos para la competitividad. O dos, simplemente generar una proyección en donde no deje de ser el centro el ser humano y que todo lo que es competitividad se transforme más bien en competencia personal. Ya no, hoy parece extraño, pero los profesores y los maestros ya se han convertido en una especie extraña. Hoy ya no son ni docentes ni profesores, sino son facilitadores. Hoy se escucha entre los pasillos que ya no hay trabajo universitario, sino productos académicos tangibles. Los niños ya no salen al recreo, sino van al espacio lúdico. Ya no hay vacaciones, sino segmentos de ocio. Ya no se pide ayuda, sino segundas oportunidades. Ya no se aprende a leer, sino a codificar la gran variedad de lenguajes que tenemos, desde el lenguaje tecnológico, desde el lenguaje quizás comunicativo extralingüístico hasta el lenguaje lingüístico. Hoy ya no hablamos de igualdad de oportunidades, sino de equidad. Ya no son los fines de la educación los que importan, sino las reformas curriculares, y entonces todo mundo se adapta a reformas que en primera muchas veces son desconocidas. Llevan un proceso de formación
indirecto, impreciso o incluso dudoso. Ya no son hoy eh, los alumnos desertores ni los ausentistas. Hoy son los llamados excluidos. Hoy se les dan facilidades a aquellos que quieren estudiar y se abandona el camino profesional de los que con tesón han trabajado de manera eh, fuerte para conseguir algo. Ya no se organizan vendimias al interior de las escuelas o de las festividades. Hoy se organizan festivales gastronómicos y de emprendimiento. Los docentes ya no dicen docentes a sus colegas, sino les llaman facilitadores. Pero finalmente también, ya tampoco los docentes dicen todo está bien, sino dicen todo muy fino. Y en este sentido, estamos entonces viendo justamente la otra contraparte del proceso de formación. Muchas veces los procesos de formación se convierten justamente en un fenómeno de carácter elitista, en donde el propósito fundamental es vender y tener clientes para que a su vez ellos adquieran una formación de carácter casi empresarial y vean como clientes a sus alumnos independientemente de su formación. Y aquí hay que dejar las cosas bien claras. La cuestión de clientela es para las áreas administrativas, para las situaciones particulares. Para el docente, únicamente debe de existir el pupilo, justamente ese ser que permite integrar conocimientos a toda una comunidad a través de tu aprendizaje, a través de tu seguimiento, a través de tu apoyo. Cuando hablamos de instancias educativas, hoy estamos hablando de una realidad. Hay muchas escuelas con poca formación. Y cuando hablamos de muchas escuelas con poca formación, hablamos de que hay especialistas. Y esto me remite a una situación. ¿Especialistas de qué? La verdad es que los ámbitos de formación requieren y exigen que hoy haya una preparación constante, continua, donde efectivamente los especialistas desaparezcan y donde puedan integrarse y abrirse nuevos ámbitos hacia distintas áreas de integración laboral. Hoy sabemos que el magisterio está lleno de especialistas, muchos de ellos sin conocimiento mínimo sobre la práctica docente. Entonces, las áreas de formación no les van a quitar justamente el valor de especialistas, sino los habrán de constituir como todos, como todo un profesor con las capacidades ahora de la formación docente, además de su particular especialización. La formación docente, para ello, sigue ciertos valores. Estos valores son valores que no se pueden mover, eh, que no son relativos y que permiten de alguna manera al formador docente poder dirigir una formación profesional para cualquier ámbito de especialización. Es decir, tener dentro de un grupo abogados, maestros, médicos, con un fin común, que es justamente la formación pedagógica. Estos principios son valores como la libertad, que se refiere o que trasciende a todas las cuestiones y opiniones y perspectivas y estados del arte de cada uno de los individuos, el respeto a la dignidad por la persona y por la misma profesión, la solidaridad que nos lleva siempre a la pluralidad o a la riqueza de conocimiento, a la riqueza cultural, el pluralismo y sobre todo la justicia social, porque además de tener como principio fundamental el conocer cuestiones sobre docencia, se tiene como finalidad justamente la justicia social. Sí, parece una utopía, sin embargo, bueno, la formación docente tiene una especificación muy particular en ese ámbito. Es por ello, chequen esto, que los formadores docentes regularmente se transforman justamente en socioanimadores culturales o socioformadores culturales, o bien
animadores socioculturales. Cualquiera de estos términos nos llevan a que el formador docente lo que está creando son iniciativas reales de actuación frente a proyectos de carácter inmersivo en el proceso educativo, ¿sí? Entonces, no puede permanecer quieto, necesita inmiscuirse en cada uno de los procesos desde los diferentes ámbitos y perspectivas de la particular formación de sus alumnos. En este caso, docentes que ya están en trabajo, que ya están integrados en el ámbito laboral, o bien docentes que tienen ya cierta formación. Hay algunos estándares que dentro de la formación docente se analizan. Siempre antes de iniciar, decíamos, un curso mediante un diagnóstico, es importante tener claro cuáles son las condiciones del equipo de trabajo, porque los estándares crecen en función de lo siguiente: la formación profesional, la formación teórica, la formación disciplinar, la formación como investigadores, pero sobre todo el tiempo de práctica o la experiencia en el ámbito de la docencia. Cabe mencionar que la formación académica es recibida en las universidades y con instituciones o por instituciones de educación superior y que concluye provisionalmente con el grado académico. Pero habrá quien continúe con el posgrado y muchas veces tendrá que tener una preparación continua a través de estas áreas de formación. Es decir, el área de formación no se remite exclusivamente a un nivel de pregrado. Estamos hablando que las áreas de formación brincan esa barrera y se incluyen justamente como parte de la vida académica de personas que ya han tenido una preparación extraordinaria al pregrado, ¿sí? Eso no tiene nada que ver. Hay muchas personas que piensan que por el tener el posgrado no requieren formación continua, no requieren estas áreas de formación docente, y es una total falsedad. En este mundo dinámico, todo el tiempo están cambiando las situaciones, todo el tiempo se están creando nuevos modelos. Es por ello que también es importante analizar cuáles son esos modelos de formación, porque si bien hay diferentes modelos de formación, podemos entender que también hay ciertas tendencias en cuanto a la formación docente, y de la misma forma hay modelos muy innovadores de formación docente. Analicemos en un primer momento cuáles son los modelos de formación. Primer modelo, el modelo de formación docente, que regularmente todos conocemos, puede ser de dos tipos. Uno, el modelo de proceso artesanal, que se refiere a que un aprendizaje, o hay personas que piensan que un aprendizaje dura para toda la vida y que incluso cuando dejan de hacer esa actividad hay alguien que les sigue en ese proceso dentro de la misma familia. Y esta es un área o es un modelo de formación que mucha gente sigue. Es decir, se preparan en función de una línea especializada y por lo tanto difícilmente los incitas a salir de su área de confort. Es decir, se preparan en un área específica, especializada, y jamás brincan o trascienden a otras áreas eh, especializadas. Es importante que reconozcamos que toda área especializada tiene como virtud la posibilidad de integrarse a diferentes ámbitos. Esa es la riqueza, justamente, la riqueza multidisciplinar y la riqueza disciplinar que pueden ofrecer las áreas especializadas. Existe, ahora sí, vamos a los modelos, el modelo academicista. Se refiere a especialistas en una o varias disciplinas que tienen el objetivo de dotar, pues obviamente, a profesores en base a un dominio de la materia. Vamos a poner un ejemplo. Docentes especializados de derecho que pueden dotar de un perfil legal al ámbito académico. A ese modelo se le llama modelo academicista. Es decir, proyectas el modelo de formación docente desde una particular especialidad para reforzar un área de formación en particular. Otro ejemplo es el modelo de orientación personalista.
Este va un poquito más encaminado a la formación del ser, el proceso de enseñar, para poder pasar al autodescubrimiento personal de las habilidades y reconocer incluso la riqueza que tenemos en cuanto al desarrollo académico en diferentes ámbitos. Es decir, parten justamente del quién soy para poderlo ir integrando en múltiples entornos en donde puedes sumar algo. Y finalmente, el modelo de orientación social, o también llamado modelo reconstruccionista. En este es imprescindible el poder evitar justamente la rutinización de las actividades. Este modelo sirve básicamente para erradicar la obsolencia del trabajo en el ámbito de lo educativo. Es decir, personas que se han quedado rezagadas, que no cambian sus formas de aprendizaje, que no cambian su forma de enseñanza y obviamente que se quedan obsoletos porque quizás no usan la tecnología o porque quizás no conocen las nuevas dinámicas de enseñanza, aprendizaje, etcétera, etcétera. Este modelo de orientación social reconstruccionista nos habla de que es una constante en el ámbito de áreas especializadas, es decir, todo el tiempo hay un área de formación para los abogados, un área de formación para los médicos, un área de formación para cada una de estas profesiones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el modelo de orientación desde el ámbito pedagógico lo que está buscando es justamente quitar la rutina que se lleva al interior de una institución, ¿sí? Con la finalidad de dejar o quitar o erradicar la obsolencia del factor profesoral. Hay otros modelos llamados también modelos innovadores de formación docente. Por ejemplo, tenemos el modelo de cultura innovadora, que es una forma especial de ser y de actuar, es decir, un conjunto de actitudes, necesidades y expectativas conocidas y compartidas por toda una comunidad escolar. Regularmente este modelo de cultura innovadora nace al interior de una institución por propuestas no solo de una persona, sino de varias personas en relación a qué es lo que quieren. Este proceso es un poquito más selectivo porque obviamente todos parten de propuestas y necesidades quizás que ellos viven en su práctica docente. De la misma forma, tenemos el modelo contextualizado o contextuado, que es una propuesta innovadora contextuada en función a elementos como eh, qué es lo que requiere la institución, qué es lo que requiere el entorno social o el particular medio geográfico, o bien, qué es lo que requiere el contexto histórico. Pongo un ejemplo, ¿no? En un ámbito en donde quizás la política sea parte de su contexto histórico, ¿por qué no incluir a lo mejor desde el área de formación proyectos que hablen sobre política educativa, que hablen sobre oratoria, que hablen sobre el desarrollo de técnicas orales, etcétera? De la misma forma, existe otro modelo que es el llamado modelo teórico. Detrás de cada propuesta hay un concepto de docente, de sistema educativo, de sociedad surgidos y obviamente nos llevan a la reflexión colectiva. Se refiere a que hay algo que nos interesa de otro lugar, de otro contexto, y que lo pretendemos conocer para ver cómo funciona y qué tanto podemos adoptar. Este tipo de modelo de formación lo que busca es una perspectiva desde otro ámbito distinto al que quizás estamos viviendo, como una alternativa de solucionar posiblemente algo, pero quedar instituido como parte de esa formación continua en donde pues tenemos que tener una gran variedad de contenidos y de temas. Finalmente, bueno, vamos a hablar de las tendencias de formación docente. Cuando hablamos de tendencias de formación docente, hablamos de que para que un proceso de transformación pase de las palabras a los hechos,
es necesario pues la iniciativa, el impulso y la coordinación de los esfuerzos de todos los integrantes. Es decir, un programa de formación docente, en cierta medida, se convierte en un modelo obligado. Obligado por las instituciones, obligado por la necesidad misma de las problemáticas institucionales y obviamente bajo el respaldo de las personas en garantía administrativa. Un formador docente, para que pueda actuar de forma activa en un proyecto de formación docente, requiere pues, el apoyo del área administrativa. El tener no coacción, pero sí cierta influencia sobre ellos para que se pueda dar. Es decir, los docentes regularmente son resistentes a profesionalizarse en alguna otra rama que no les compete y mucho menos en el ámbito de la pedagogía si tienen una especialización en particular. Por lo tanto, sí se requiere la participación activa a todos los niveles administrativos con la finalidad de poder crear un proyecto efectivo en el que incluso se le apueste a invertir. Cuando hablo que se apueste a invertir, hablo de recursos económicos para quien imparte ese proyecto de formación, pero también de recursos tecnológicos quizás, como son Internet, o recursos básicos, como son tecnologías para poder implicar a cada uno de estos docentes. Es importante también incentivar. Y para poder incentivar a todas esas personas que se integran en el ámbito de la formación a través de un área de formación, de un curso de formación, es necesario tener, obviamente, el impulso de la coordinación y de los administrativos para que pueda proyectarse todo un evento que permita a ellos o que les dé cierta distinción sobre su propia profesionalización. El otorgar constancias y distinciones prácticas para que puedan de alguna manera integrarse a ese ámbito de formación y poderlo llevar de manera real a la práctica. Todo lo que se hace en el ámbito de la formación docente se ve traducida en resultados en el ámbito cotidiano de la práctica docente. Cuando los alumnos dicen qué buen maestro es este señor, cuando ellos dicen qué buenas cátedras estamos tomando, cuando dicen me parece que la conducta de tal o cual docente es excelente, cuando ellos mismos incluso se vuelven partícipes de acciones muchas veces contrarias a las conductas negativas de los docentes. Esta es la condición que de alguna manera se precisa siempre en un curso de formación. La tendencia particularmente va a depender también de ese apoyo, porque podremos integrar, por ejemplo, tendencias. Cuando hablamos de tendencias, hablamos de, por ejemplo, tendencias basadas en competencias, es decir, formación docente que prepara para la adquisición de competencias y el generar un rendimiento desde el ámbito pedagógico o desde el ámbito del docente para generar competencias en los alumnos, o bien el hecho de una interrelación teórico-práctica en donde se creen o se formen proyectos multidisciplinarios que puedan ser evaluados desde diferentes asignaturas, o bien cuando hablamos de investigación como una forma de reflexión, el poder generar mayor gestión, mayor interés sobre los docentes y sobre los alumnos, o bien cuando hablamos de una visión transdisciplinar de la formación, donde intentamos jalar a docentes para que se integren en otros ámbitos en donde pueden sumar a lo mejor mucho desde su particular área de especialización y que rompan con el paradigma de me especialicé en esto y continúo en ello. Y finalmente, con la combinación de la formación generalista especializada. Es decir, la combinación de esa formación que les permita integrarse a la docencia desde su particular área de especialización y donde puedan enlazar este conocimiento pedagógico con su práctica cotidiana y quizás hasta con la cosmovisión particular de su propia especialidad. Cuando hablamos también de tendencias de formación, hablamos además de recursos. Y cuando hablamos de recursos, necesariamente tenemos que analizar esa tendencia de modalidad. Es decir, cursos que son presenciales
cursos que sufren esa o que son de formación semipresencial o formación mixta, hoy conocida como híbrida, o bien la formación definitivamente online. Todas estas tendencias de formación hoy literalmente están tomando auge y más en este momento en donde se requiere justamente inclusión en ámbitos tecnológicos, en ámbitos de pensamiento crítico, en ámbitos de desarrollo productivo y sobre todo de toma de conciencia para generar iniciativas a distintos niveles, a nivel formal, a nivel no formal o a nivel informal. Es importante que pensemos, que tengamos presente que el área de formación docente regularmente la dirige una persona desde el ámbito docente, pero que no es únicamente y exclusivamente una condición, sino que la única condición que existe es que una persona que dirige un área de formación tenga conocimiento práctico y tenga ese ímpetu por seguir fortaleciendo su propia preparación y su propia profesionalización y, e impartir justamente esa cátedra para que trascienda el conocimiento y no se quede únicamente en un simple curso que no genere productos o que no tenga impacto en el ámbito institucional, en el ámbito poblacional y obviamente en el ámbito productivo de nuestros alumnos, de nuestros docentes. Creo que fue un tema demasiado amplio, quise sintetizarlo, sin embargo, este es un tema amplísimo desde el ámbito de la formación docente y yo sí les puedo mencionar una cuestión más. El ámbito de la formación docente, en la particular experiencia, me ha dejado un grato sabor y un cúmulo de aprendizajes que cada día aquilato y valoro más. Te agradezco a quienes me integraron en este ámbito de la formación docente y que en algún momento me dijeron simplemente no quiero especialistas. Que a partir de ese momento el crecimiento profesional estuvo en ascenso y me permitió ir conociendo a gente de diferentes ámbitos y multidisciplinándome yo en diferentes áreas. Hoy, desde este ámbito de la formación docente, les invito a que ustedes sigan leyendo, sigan preparándose y que tengan bien claro que la formación docente es un proceso continuo y que es un proceso que todo el tiempo debemos de aquilatar, porque el saber más nos da una mejor calidad de vida y nos permite tener una identidad en cuestión profesional muy mejorada. Nos vemos en la próxima. Que pasen ustedes buena tarde.